Antes de empezar el video, yo sé que le quieren dar play, pero necesito explicarles una cosita pequeña. Como se conoce que YouTube no está enviando todas las notificaciones, no solamente de este canal, sino de muchos otros, simplemente tienen que darle suscribirse, porque si no obviamente no van a poder recibir los videos. Luego a la campanita que está a un lado le dan clic y ponen en recibir todas las notificaciones de este canal, guardar, y si no tienen ningún problema, le dan like y eso es todo. Nos vemos pronto. El mercado de los videojuegos está tan colapsado de títulos AAA comerciales, repetitivos y en ocasiones genéricos, que no aportan gran originalidad a la industria. Por eso, surgen los juegos indie, que cuentan con pocos desarrolladores, usando a veces un solo desarrollador y poco presupuesto, pero sus resultados son grandísimos. Antes que nada quiero decirles que hacer un título de top 5 de mejores juegos indies es un poco difícil o complicado, vaya, porque hay hartísimos juegos indie y los que voy a nombrar a continuación son porque yo los he probado, los he jugado y no me basta simplemente con opiniones o con encontrarlo en un top en alguna revista, sino porque yo personalmente los probé y me agradaron mucho, a pesar de que al inicio no era muy fan de juegos indie, pero me han agradado bastante. Y ya después armaré otros videos hablando un poco de otros juegos indies que se los recomiendo, o una lista de cada año posiblemente, porque hay muchísimos juegos. También para el año 2017 vamos a encontrar algunas sorpresillas. Y bueno, sin más dilaciones vamos a comenzar con el video. Arrancamos con nuestra lista en el puesto número 5 con Old Boy. Este título del año 2016 de aventura y acción desarrollado por la compañía D-Pad tiene un increíble aspecto de arte pixelado y limitado, mecánica de cambio entre compañeros, ligero sentido del humor, variedad de enemigos y niveles. Continuamos con nuestra lista. En el número 4 nos topamos con Firewatch. Es un videojuego de aventura y misterio en primera persona, desarrollado y producido por Campo Santo. La historia sigue a un vigilante de incendios forestales. Un mes después de su primer día de trabajo, cosas extrañas empiezan a sucederle allá. Su supervisor, Delila, que se conecta ligeramente con el misterio que allí sucedió hace algunos años. El juego fue lanzado recientemente en el año 2016, así que está muy bien, chicos, deberían probarlo. Número 3. Undertale. Es un videojuego de rol desarrollado por un número muy reducido de personas, casi que exclusivamente por el desarrollador indie Toby Fox. El jugador adoptará el control de un joven protagonista que ha caído a un mundo subterráneo, aislado debajo de la superficie de la Tierra, separado por una barrera mágica. El jugador se encuentra con varios monstruos durante su misión para regresar a la superficie a través del sistema de combate y podrá optar por someter a los monstruos con el fin de perdonarlos. Número 2. Si eres fan de la saga Souls y quieres probar nuevas experiencias, te sugiero a Hyper Light Drifter, al cual le puedes pegar una ojeada al gameplay, secretos e historias de mi canal. Ya he hablado acerca de ello. Es un juego de rol de acción en 2D desarrollado por Her Machine, que rinde homenaje a los juegos de 8 bits. El jugador controla un personaje llamado Drifter, que tiene una enfermedad no específica. Utiliza una espada de energía y otros módulos para ampliar su arsenal, así que si los desafíos te llaman la atención, esto es para ti, amigos. Finalmente llegamos al puesto número 1, haciendo referencia al clásico Limbo. Aparece esta maravillosa joya que se llama Inside. Se basa en el plataformeo y puzzles que a veces te pondrán en apuros. Desarrollado por Playdead y publicado en el 2016, el jugador controlará a un joven en un mundo distópico, la resolución de puzzles ambientales, evitando la muerte en un 2.5D side-scrolling, moda temática y visualmente el seguimiento del juego monocromático de Limbo. No quiero extenderme mucho para no arruinar la experiencia del jugador, pero la razón por la que Inside se encuentra en este puesto es porque nos transmite esa sensación de fragilidad ante un mundo frío, con una sociedad insípida y aplastante que nos encierra en un miedo constante, además de la incertidumbre de cómo terminará el final, de si podremos salir a un lugar mejor. En fin, espero que les haya gustado el video. Yo soy Charlinder, dale a like, suscríbete y por favor comenta en la caja de comentarios si te ha gustado la lista de juegos, si se me escapó algún juego
o si quieres que hable de una nueva lista de indies que tal vez estén bastante bien, tú solamente dime en la caja de comentarios y yo me encargo. Soy Charlinder y nos vemos pronto.